Bueno, vamos a ver un problema que en realidad, bueno, está bueno como problema en sí, pero lo voy a aprovechar para explicar un tema que todavía no vimos. ¿Sí? Que podrían deducirlo solos perfectamente, pero vamos a explicar cuando sea un caso de esta naturaleza y le vamos a poner un nombre propio, que sería, o sea, lo llamamos cuando sea un caso como el que vamos a ver ahora, lo llamamos apareo de archivos. Apareo de archivos, ¿sí? Bueno, veamos el problema y ahora vamos a ver por qué hablamos de apareo de archivos, ¿sí? El contexto de este problema tiene que ver con médicos, que acá se los llama prestadores, ¿sí? Porque hacen prestaciones de salud. Te atiende, te hace una consulta, en fin. ¿Está bien? Y estos prestadores de salud realizan diferentes prácticas. Te toman la presión, no necesariamente tienen por qué ser médicos, pueden ser radiólogos, te hacen una placa, bueno, qué sé yo, no importa. La cuestión es que acá tenemos tres archivos. Acá tenemos tres archivos. Presta 14, ¿sí? Presta 15, o sea, prestadores del año 2014, ¿sí? Que son las prestaciones, o las prácticas, mejor dicho, que hicieron los prestadores de un determinado hospital, pongamos, en el año 2014. Y en el archivo Presta 2015, o Presta 15, tenemos las prácticas que hicieron los prestadores de ese mismo hospital, pero durante el año 2015. ¿Está bien? O sea que los dos archivos tienen exactamente la misma estructura, que de tipo, le puse Presta, ¿sí? Bueno, el ID prestador, el ID de práctica, la práctica que realizó, y la fecha en la que realizó esa práctica, ¿sí? Los archivos están ordenados por ID prestador más fecha, es decir, primero los prestadores cuyo ID sean sean menores, ¿sí? Un mismo prestador puede haber hecho varias prácticas, con lo cual para un mismo prestador puede haber múltiples filas. Y si ese fuese el caso, es decir, si para un prestador hay múltiples filas, esas múltiples filas están ordenadas por fecha, ascendentemente, es decir, sería la más antigua primero, ¿está bien? En orden cronológico, ¿sí? Y tenemos, como acá tenemos el ID práctica, bueno, ahí tenemos el ID práctica, acá tenemos un archivo de prácticas, ¿sí? Donde, qué sé yo, uno es, le tomé la presión. 2 es, lo mandé a hacer el estudio. 3 es, bueno, no sé, no importa. ¿Está bien? Bueno, ustedes saben que cuando tenemos más de un archivo, podemos identificar, o los podemos clasificar en novedades y consultas. Acá, ¿cuál sería el archivo de novedades? ¿Cuál? 14 o 15. ¿Por qué? ¿O no será que tenemos dos archivos de novedades en este caso? Tenemos la novedad del 14 y la novedad del 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, justamente esta es la novedad. Acá tenemos dos archivos de novedades. Esto es lo nuevo que ocurre en este tipo de problemas. ¿Sí? Y el archivo de prácticas, bueno, es el archivo de consultas. Si eventualmente me interesa saber el nombre de un determinado ID de práctica. ¿Sí? Bueno. Pero fíjense, los dos archivos están ordenados exactamente igual y tienen los mismos campos, la misma estructura. Entonces, me dicen, nota, los archivos contienen, bueno, lo que hablamos recién, ¿no? Se pide un listado de los prestadores que no realizaron prácticas durante 2015. ¿Sí? ¿Por qué un prestador podría hacer prácticas en el 14 y no en el 15? Porque dejó de trabajar. O porque era un desastre y se corrió la bola y dice, no te anotes con este que te mata. Es un desastre. También podría ser. Bueno, no nos interesa. O sea, solo me dicen un listado con esas características. Los prestadores que no realizaron prácticas en el 15, y obviamente sí en el 14, ¿sí? Y me dice, para los prestadores que trabajaron en los 2 años, un listado con las prácticas que realizaron. Y ese listado lo quiero ordenado decrecientemente por fecha, es decir, la más reciente primera, las prácticas más recientes primeras.
en las primeras filas del listado. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Cuando tenemos un problema de esta... A ver, ¿qué tengo que hacer? De alguna manera tengo que intercalar. Primero ver qué prestador trabajó en el 14 y también trabajó en el 15. Determinar si un prestador trabajó solo en el 14, determinar si un prestador trabajó solo en el 15 y determinar si un prestador trabajó en los 2 años. Y si trabajó en los 2 años, de algún modo me interesa intercalar las prácticas. ¿Sí? O bueno, tomar información de los 2 archivos de novedades. ¿Está bien? Cuando tenemos problemas con estas características son problemas de apareos de archivos. ¿Está bien? Yo los tengo que felicitar, porque ustedes son muy serios, son muy maduros. En otros cursos yo digo apareo de archivos y todos hacen... y se miran así, hacen... Bueno, desde acá nadie... Son todos verdaderamente muy maduros. Bueno, acá yo ya tengo preparado un ejemplo de cómo podrían venir los 2 archivos de novedades. Porque siempre nos interesa, bueno, ya lo saben, procesar las novedades. Como en este caso, las novedades vienen en 2 archivos, tengo que procesar esos 2 archivos. Y los tengo que leer, los tengo que barrer, los tengo que procesar a la par. Por eso es apareo de archivos. Por eso los voy a recorrer los 2 simultáneamente, a la par. ¿Sí? Bien. O sea que acá tengo, bueno, las fechas no las puse, porque no me interesan. Solo puse los ID presta, los ID digamos, prestador, que es lo que a mí me interesa. El campo clave por el cual yo voy a poder comparar lo que tengo en un archivo y en otro. Ustedes saben que las restricciones que nos ponemos, ¿cuáles son respecto a archivos? Bueno, no puedo recorrer un archivo más de una vez. Sí puedo accederlo con accesos directos, ¿sí? Pero recorrerlo una barrida de arriba abajo solo una vez. Y más vale que la aproveche bien, porque no tengo una segunda oportunidad. Solo la puedo recorrer una única vez, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es ir leyendo los 2 archivos a la vez. Fíjense, abro el archivo de presta 14 y leo. Ahí tengo la flechita indicando que tengo leído este primer registro, ¿sí? Y lo mismo, abro el archivo de presta 15 y lo leo. Ahí tengo la flechita indicando que tengo leído este primer registro. ¿Está bien? Muy bien. O sea que en 14 tengo un 4 y en 15 tengo un 2. ¿Qué me pueden decir? O sea, a ver, un momento. ¿Puedo decir algo del prestador 2? Que no trabajó en el año 14. ¿Y cómo sabes que no trabajó en el año 14? Que era compañero del... Porque está ordenado y si empieza con 4, 2 ya no está. ¿Sí? O sea que, pero acá me pedían lo contrario. A mí me decían los prestadores que trabajaron en el 14 y no en el 15. Si me hubieran dicho los que trabajaron en el 15 y no en el 14, al 2 ya me interesaba hacer algo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, ¿y del 4 puedo determinar algo? Todavía no. Porque no se olviden que, está bien, acá estamos viendo todo, pero en realidad nosotros desde el programa solo tenemos visto estos 2 registros, los que no están pintados. O sea que yo no sé qué es lo que viene después. Del 2, sí, ya puedo determinar, sí, este en el 14 no trabajó. Pero el 4 no. ¿Por qué no puedo determinar nada sobre el 4? Porque no sé si no va a aparecer en el año 2015 alguna práctica realizada por el prestador 4. ¿Me siguen? Bien, perfecto. Del que sí pude determinar, que es el 2, hago lo que tengo que hacer. En este caso no había nada, justo no había nada para hacer. Y leo el próximo. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Sí puedo determinar que el 2 no trabajó en el 14, que ya lo había determinado, pero igual no me interesaba hacer nada con eso. Así que, chao. ¿Cuál avanzo? Este. Bueno, vino el 3. ¿Puedo determinar algo con el 3? Sí, puedo determinar. ¿Qué? No trabajó en el 14, pero justo era un caso que no me interesaba. Así que, pero del que puedo determinar, vuelvo a leer. Leo. Vino el 8. ¿Puedo determinar algo del 8? No. Pero sí del 4. ¿Qué puedo determinar del 4? Que no trabajó en el 15. Porque ya no hay posibilidad de que aparezca un registro
del 4 en el 15. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con el 4? Seguramente meterlo en una lista donde me pedían los que trabajaron, ¿no? Y, bueno, y volver a avanzar. Y ahora el 4, ya había determinado, lo meto en la lista si es que no lo había metido primero, en este caso lo metí, ya estaba, así que vuelvo a avanzar. Y ahora tenemos 7 contra 8. ¿Qué pasa? ¿Puedo terminar algo del 8? No. ¿Y del 7? ¿Qué? Que no, lo mismo, el 7 va a la lista y avanzo, del que pude determinar. Ahora, ¿puedo determinar algo del 12? No, pero del 8, ¿qué puedo determinar del 8? Que no trabajó. Entonces, bueno, lo mismo. ¿Ven cómo voy recorriendo los dos a la par? Avanzo, avanzo, y ahora miren cómo me quedó. 12 y 12. Y ahora, ¿qué puedo determinar del 12? ¿Están los dos? Trabajaron los dos. ¿Me pedían algo? Sí. Bueno, y en este caso lo que tengo que hacer entonces es recorrer con corte de control, procesando todos esos registros hasta acá, recorrer con corte de control, procesando todos esos registros hasta acá, y ahora seguir. Bueno, 18 y 19. ¿Puedo determinar algo del 19? No. ¿Y del 18? ¿Qué pasa con el 18? A la lista de los que se fueron. Avanzo acá. El 19, si hubiese algo que hacer, a la lista de los que llegaron. 21, lo mismo. Corte de control, procesando todo. Corte de control, procesando todo. Ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿de quién puedo determinar? ¿Qué pasa con el 25? No trabajó. Avanzo. Lo mismo. Avanzo. ¿Y ahora puedo determinar algo de alguien? ¿Qué pasó con el 26? No trabajó. A la lista de los que no trabajaron y este terminó. End of file. ¿Y qué pasa con todos los que quedan? Que en este caso son dos prácticas del 29. No trabajaron el 2014. ¿Sí? Y si hubieran quedado registros de este lado, ¿qué hubiera pasado? No trabajaron el 2015. ¿Se entiende? O sea que cuando tenemos un problema de este tipo, lo vamos a llamar un problema del tipo de apareo de archivos, bueno, se resuelve con un while y dos if. Un while y dos if. ¿Sí? Un while recorriendo mientras que no llegue el fin de archivo de un archivo y del otro, y adentro dos if anidados, preguntando si uno es menor que el otro, si son iguales o si uno es mayor que el otro. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Bueno, pero momento. Antes de ir a hacer el diagrama, tenemos que pensar en las estructuras de datos. ¿Sí? Bueno, un tab para encapsular las prácticas de cabeza. ¿Sí? Pero teníamos un archivo de prácticas. ¿Cómo lo vamos a acceder al archivo de prácticas? ¿Dónde estaba? Acá. No me dice, vamos a ponerle en la nota. No hay más de 50 prácticas. Listo. ¿Qué hacemos con el archivo de prácticas? Lo abrimos. ¿Qué hacemos con el archivo de prácticas? ¿Cómo lo voy a consultar el archivo de prácticas? A un array. Lo subo a un array y chao. 50, re poquito a un array. ¿Sí? Si no me hubieran dado ese dato, ¿qué hacía? Bueno, el sentido común me dice que cuánta práctica diferente puede haber. Podría meterlo en una lista si quiero. Y si no, si bien ordenado, podría hacer acceso con búsqueda binaria. Y si no, bueno, pregunto al cliente. ¿Quién es el cliente en este caso? Usted tiene que hacer este programa. ¿Quién es el cliente? Yo soy el cliente, porque yo se los estoy encargando. Si esto fuese un trabajo de verdad, el que los contrató. Acá el que los contrató soy yo. ¿Y con qué les pago? Bueno, con nota. ¿Se entiende? Le preguntan al cliente, che, bueno, mirá, este está ordenado. Si no, decime cuántas prácticas hay. ¿Se entiende? Si no están los datos, bueno, hay que recabarlos. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Entonces, el archivo de prácticas a memoria, en un array. Y para eso vamos a necesitar, ¿qué? Un tag. ¿Sí? Bueno, struct, prácticas, eso lo hicimos 20.000 veces. ¿Un array de qué tipo? Práctica a... ¿No más de 100 eran? 50. Bueno, me da error porque no tengo la estructura práctica arriba, ¿no? Int, len y chau. Ahí tenemos el tag
de práctica. Después hacemos el práctica create y toda esa historia. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, con los listados. ¿Cómo vamos a manejar los listados? El listado 1 que me piden. Punto 1, ¿qué me pedían? Los prestadores que trabajaron solo en el 14. Una lista con los IDs. ¿Cuántos prestadores puede haber? ¿Menos de cuánto? ¿Dice ahí? Mira que no va a haber más de tantos prestadores. ¿Dice? Preguntarle al cliente, a ver. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Este es un caso de un cliente que no coopera. Arreglate. ¿Está bien? Bueno, pero qué sé yo, no sé, ¿cuántos prestadores puede haber? No sé, 500, 1000. Bueno, lo metemos en una lista. Vamos a tener una lista de prestadores. Cada vez que yo detecto un prestador que trabajó en el 14 y no en el 15, a la lista. ¿Y qué dato tengo del prestador? Solo el ID, nada más. O sea que bueno, otro dato no tengo. Si hubiera un archivo de consulta de prestadores, por ahí podría ir a buscar el nombre, pero este no es el caso. ¿Está bien? O sea que una lista de prestadores, perfecto. Venimos acá y vamos a... ¿Y cómo encapsulamos esa lista? Pues se imaginan que yo no voy a querer ver en mi programa un nodo asterisco ni loco. ¿Cómo voy a encapsular esa lista? ¿Está para qué? ¿Para qué está esa lista? ¿Cuál es el sentido de que exista, de que yo tenga una lista así? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para tener los datos más fácil? No. ¿Para qué? ¿Hago la lista para qué? Para poder agregar la cantidad que vos quieras sin saber cuántos son. No. Pasar la fecha. ¿Qué? No. ¿Para qué voy a hacer una lista así? Para tener lo que te importa, lo que te piden. Ahí está, para tener lo que me piden. ¿Qué me piden? ¿Un listado? Bueno, un listado, listo. Eso, la lista está para que yo pueda hacer el listado. ¿Qué tal tiene que encapsular esa lista? Listado 1. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, struct listado 1, ¿sí? Tiene un nodo de... ¿Nodo de T? No, ¿nodo de qué? ¿Qué va a guardar la lista? Int, son ID prestadores. Nodo de int asterisco P. Chao. Ahí tengo la lista, pero encapsulada en un listado. En el programa yo voy a ver un listado, no un nodo de int asterisco que me pone nervioso. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y tenemos el segundo punto que me dice, para los prestadores que trabajaron en los 2 años, un listado de las prácticas que realizaron. Entonces, Otro listado. bueno, un tab listado 2, pero ¿cómo se va a estructurar eso? ¿Cómo voy a ir guardando? Es decir, cuando yo pesco un prestador que trabajó en los 2 años, primero me tengo que acordar de su ID. Y además, por cada prestador, ¿qué necesito? Todo el conjunto de fechas en las cuales el tipo hizo las prácticas. Y no solo eso, las prácticas. ¿Sí? Las prácticas. ¿Cómo sería la estructura ahí? No sé. ¿Hay de práctica y de prestador? No. Pará. ¿Qué estructura necesito? ¿Qué estructura de datos me permite tener una lista de prestadores y para cada prestador una lista de prácticas? Más allá después de qué dato voy a guardar por cada práctica. Y lo voy a encapsular en un tab, pero estoy pensando en la estructura de datos que después voy a encapsular. ¿2 listas separadas? O una lista con ese tal. Una estructura que tenga, o sea, una lista y al mismo tiempo tenga el campo ese presentado. Están ahí, pero no llegan. Una lista de listas. O sea, una lista donde va a tener cada nodo un puntero, una sublista. ¿Sí? Entonces tengo una lista de prestadores. Por cada prestador una lista de prácticas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un array de listas? Sí. Lo mismo, solo que acá es una lista de listas. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Bueno, muy bien. Entonces,
ahí dibujé la estructura. ¿Está bien? Esta es la estructura que tenemos que usar. Fíjense, presten atención por favor. ¿Sí? Una lista donde, bueno, ¿y acá qué me está faltando? Me está faltando el puntero al primer nodo, ¿no? El puntero al primer nodo. ¿Está bien? P apunta a este, bueno, a todo este nodo. ¿Está bien? Entonces tengo una lista principal, que sería la lista que va de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Donde por cada nodo tengo un prestador, otro prestador, que son los prestadores que trabajaron en un año y en el otro año. ¿Está bien? Y de cada prestador se desprende una, ¿ven? Se desprende, claro, una sublista con las prácticas que realizó en los 2 años y tiene que estar ordenado de más reciente a más antiguo. ¿Está bien? Entonces, a ver, una pregunta. El tipo de dato de este nodo, del info de este nodo, o sea, de cualquiera de estos nodos, el tipo de dato del info de cualquiera de estos nodos que estoy pintando, ¿cuál es? No tiren por tirar, piensen, después tiran. No, bueno, no, este sí que vivo, eso no falla nunca. Está bien, pero no el tipo de dato del puntero, el tipo de dato del info del nodo, del info del nodo. ¿Cuál es? ¿Es un entero? ¿Cuántos datos estoy guardando en cada uno de esos nodos? Si fuese un entero sería un solo dato. Estoy guardando un solo... ¿Cuántos datos guardo? Uno en lista. Y la sublista. Uno y la sublista. Entonces necesito guardar dos datos, un puntero y un entero. Entonces, ¿qué necesito? Una estructura. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer una estructura que la vamos a llamar, acá, vamos a llamarla struct, ¿cómo le ponemos? Info presta. Info presta, ¿sí? Ponele. Y entonces, ¿qué guardamos acá? Un int, id, prestador y la sublista. ¿Está bien? Y la sublista es un nodo de ¿qué? ¿Es un nodo de qué? Bueno, ahí tenemos algo para discutir. Es una sublista de prácticas. ¿Qué guardo? ¿Puedo guardar registros práctica? ¿Me serviría guardar registros práctica? No. ¿Por qué? Porque me interesa la fecha. Me interesa la fecha. Y si guardo un int, o sea, también tengo que hacer, en realidad, tengo que hacer otra estructura para esto. Porque ahí voy a guardar varios datos. ¿Qué datos voy a guardar? Una fecha, una ID práctica y una descripción. ¿Sí? O sea, una fecha y un registro práctica, si quieren. ¿Sí? Entonces le ponemos, para ser más o menos coherente, antes que tendríamos que hacer el otro, la otra estructura. Struct, info, práctica. Ahí. Info práctica. ¿Sí? Info práctica. ¿Está bien? Entonces tenemos int fecha, era de tipo int, la fecha, y un práctica, que me agarró porque no está, p, no, práctica, ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta lista que se desprende de cada nodo del prestador, es decir, este puntero, es un puntero, es un nodo de ¿qué? Asterisco. Un nodo de info práctica. ¿Sí? Info práctica, asterisco P. O asterisco, a mí me gusta ponerlo así, SLST, sublista. Entonces tenemos una lista y por cada nodo una sublista. Lista y sublista. ¿Está bien? A ver, esto no es algo que yo tenga que explicarlo. Cualquiera de ustedes, pensando y con un poco de práctica, llega a una estructura de este estilo.
de lista y sublista, ¿sí? Lo mismo con el apareo de archivos. Bueno, es un tema que a veces ni lo explico, porque cualquiera de ustedes, pensando y con un poco de práctica, bueno, se da cuenta que la solución es esa. Lo mismo que explicar cómo sacar un máximo. Y bueno, qué sé yo le explico el while, les explico un contador y un if. Y si lo piensan cómo conjugar todo eso, terminan resolviendo el problema de sacar un máximo. Pero bueno, qué sé yo. ¿También? Son cosas que uno puede deducir y hay cosas que uno no puede deducir, que las tenés que o leer o te las tienen que enseñar. Que existe un tipo de dato puntero, no se puede deducir. Alguien te lo tiene que explicar o lo tenés que haber leído en algún lado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, digamos, InfoPresta. ¿Y para qué era el InfoPresta? Para poder hacer el tab, ¿no? Prácticas, momento, teníamos el tab listado 1 y ahora vamos a hacer el tab listado 2. Que sería el listado de los que elaboraron en los 2 años. ¿Y qué dato guarda? ¿Qué dato guarda el tab listado 2? Momento, pará. O sea, guarda toda esta estructura. ¿Cómo defino toda esa estructura? P. ¿Y cuál es el tipo de datos de P? Toda esa estructura es P. Nodo, Nodo, para que lo pasás a Gorkin, ¿eh? Vení que salís acá y decís, Gorkin, esto es para vos. Bueno, es P, perfecto. ¿Cuál es el tipo de datos de P? Dale. Nodo. ¿De qué tipo? De nodo asterisco. Pero ¿cuál es el tipo que especificó acá? InfoPresta. No, nodo. Ahora no podés pasar a Orkin porque se metió. ¿Cuál es el tipo de datos? A ver. Ah, claro, InfoPresta porque InfoPresta tiene un nodo. InfoPresta, perfecto, bueno, dale, ok. InfoPresta. Igual el prepositorio para él. Asterisco P, listo. O sea, P, esto es. Porque de P tengo acceso a la lista principal, que va de arriba hacia abajo, es decir, a esto, bueno, demasiado, ahí, demasiado fuerte, y de cada nodo tengo acceso a esto, así, otra vez muy fuerte. ¿Está bien? Bueno, fenómeno. ¿Se entiende? O sea, de hacer media hora, 40 minutos estamos discutiendo, analizando la estructura y la estrategia. Pero estos problemas no se resuelven si no tenemos clara la estructura y la estrategia, si no, no hay nada que... Es como decir, quiero ir a tal dirección. Agarro el auto y ya pongo primero y salgo. Y bueno, qué sé yo, si llego. Y en algún momento me daré toda la vuelta al país, por todos lados, pero en algún momento voy a llegar. No, no es así. Uno mínimamente o agarra un GPS o agarra un plano y ve hacia dónde se quiere dirigir. Acá pasa lo mismo. Hacer la estructura y pensar la estrategia es el GPS que nos va a guiar a poder resolver la aplicación. Y ahora que ya tenemos claro eso, listo, podemos venir a trabajar, ¿sí? Entonces, comienzo. Eso no falla nunca. Eso ya les garantiza el 2 en el parcial. El que pone la C, el 2 ya está seguro. Pero hay que lograr el 4. Bueno, perfecto. Entonces tenemos ahí los dos tab, ¿no? Entonces tenemos listado 1, le ponemos, ¿qué le ponemos? Bueno, L1 se confunde, es medio, ¿ves? No es una buena idea poner un carácter L. Listado 1, ahí, en minúsculas, ¿sí? Listado 1, ¿ok? ¿Igual a qué? ¿Qué le asigno? Listado 1, create. ¿Está bien? Perfecto. Listado 1, create. Lo mismo que el listado 2. Es decir, lo que estoy haciendo ahí es creando la lista. Y ahora acá estoy creando la otra lista, solo que no lo veo. Porque está encapsulada. Esa es la idea de usar tab. Y el año que viene, cuando hagan paradigmas y objetos, lo van a encapsular con clases, que es casi lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, listado 2. Listado 2, listado 2, create. Y, o sea, ¿qué hago en el listado 1, create? Creo la lista. ¿Y qué sería eso?
¿Eh? Pero la lista y la sorpresa. No, las implicaciones hay que buscar. Le pongo null a P. Nada más. Y en el otro, lo mismo. ¿Está bien? Bueno, y ahora prácticas será el otro, ¿está? Prácticas. Ya que estamos con los nombres completos, le ponemos nombre completo. Prácticas create, ¿no? Prácticas create. Bueno, perfecto. ¿Está bien? Y ahora, siempre el archivo de novedades lo abríamos y lo barríamos ahí. Ese sí lo veíamos. Y acá tenemos dos, así que tenemos que trabajar con los dos. Entonces, vamos a abrir los dos archivos de novedades. Sería file asterisco F1 fopen de qué? De presta 2014. ¿Así era? Presta 14 solo. Punto dat R más B. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Y el otro, el F2. Bueno, listo. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que teníamos que hacer un while, leer los dos y preguntar qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era? ¿Qué pasó? Porque está feo así. Si uno era menor que el otro, bueno, y todo eso. ¿Está bien? Bueno, vamos con el while. Entonces, vamos con el while. Primero que el while, leemos. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer del archivo presta 14. El tipo de dato que devuelve, ¿qué es? Presta. ¿Sí? P1. ¿Está bien? Era un read de qué? De presta desde el archivo F1. ¿Sí? Biblioteca de archivos. Lo mismo con el otro. Y ahora itero mientras que no sea el fin de uno y del otro. Pero... ahí va. Entonces, while not f e o f de f1 and not f e o f de f2. Bueno, y adentro del while, ¿qué tengo que hacer? Ahí tenemos, mira, ahí tengo un título buenísimo para una novela. Adentro del while. Es como de suspenso, ¿no? Adentro del while se detiene el tiempo. Bueno, ok. Adentro del while, ¿qué tengo que hacer? Dos if, perfecto. If. Bueno, if qué? Si el ID pre del primer registro es menor que el del segundo, ¿sí? Entonces, if, o sea, P1.id pre, así se llama el campo, creo que sí, id pre, es menor que P2.id pre, bueno, ¿qué sucede ahí? Vamos a ver acá. Sería el caso en el cual acá tengo leído un 7 y acá tengo leído un 8. Eso vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Qué pasó con el 7 respecto del 8? No trabajó en el 15. ¿Y eso me interesaba a mí? Sí. Bueno, ok. ¿Y qué tengo que hacer? El listado de los que trabajaron en el 14 y no en el 15. Este es el caso. ¿Quién es el que no trabajó en el 15 en este caso? No, en este caso ahí, lo que estamos viendo. P1. 7 en el ejemplo. Acá es P1. ¿Sí? P1. Bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer con ese P1? Al listado. ¿Responsabilidad de quién? Chao. ¿Cómo responsabilidad nuestra? Claro que responsabilidad nuestra. Responsabilidad
¿Del qué TAD? Del listado 1. Listado 1, ¿no? Bueno. Te ganaste una marca positiva solo por esa respuesta nomás. Mira lo que te digo. Bueno, ok. Entonces, sería listado 1. ¿Qué hacemos? Procesar. Chao, fácil. ¿Y qué le paso? Listado 1, el TAD y P1. Y listo. Fácil. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Y ahí adentro qué tengo que hacer? ¿Es muy difícil esta función? No, es un add de la biblioteca de cosas, ¿no? De listas. Una duda. En ese while, si terminamos de leer un archivo y el otro no, se corta. Claro, se corta con el primero que termina. Porque ya habíamos visto que qué pasaba. Si uno terminaba antes, bueno, si terminaba primero el 14, todos los del 15 no trabajaron en el 14. Claro. Y si trabajaba primero el 15, todos los del 14 no trabajaron en el 15. Claro. Y depende de lo que vos tengas que hacer, irán por un listado, irán para el otro. ¿Sí? O sea, yo corto con el primero. Los puedo recorrer a la par mientras que los dos tengan datos. Cuando uno termina, ahí veo qué hago. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿y ahora qué tenemos que hacer acá? Otro if. Ahora lo arreglamos, ¿sí? Otro if. Y en este caso, ¿qué sería el if? Si son iguales. O sea, y si no, son distintos. O sea, el primero era por menor, el segundo por igual y por defecto es por mayor. If p1.id pre es igual a p2.id pre, bueno, y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, el que tiene que procesar ahí es el listado 2. ¿Sí? El que tiene que procesar ahí es el listado 2. Pero momento. Estamos en este caso. Vamos a poner acá. Estamos acá y estamos acá. ¿Sí? ¿Tengo que procesar los dos? ¿O tendría que entrar a recorrer todo esto con corte de control hasta ahí y todo esto con corte de control hasta ahí y procesar todo esto y luego procesar todo esto ahí? Tendría que recorrer con corte de control. Y mandar todos los de un lado, ahí sí, a procesar el listado 2, y todos los del otro a procesar el listado 2. ¿Sí? Entonces, claro, acá iría un while y luego otro while, que hace exactamente lo mismo. O sea, es hacer dos veces lo mismo con un archivo y con el otro. Funciona. ¿Sí? ¿Función de algún TAD? O nowhere TAD function, como diría John Lennon. No, de ningún TAD, del programa principal. Bueno, vamos a poner entonces. Le vamos a poner acá simplemente. Acá le ponemos procesar 14. No, procesar 14 no. Procesar file, archivo, procesar prácticas. Ahí está, procesar prácticas. Y le pasamos el archivo 1. ¿Sí? No, el archivo 2 no. Pará. El listado 1. El listado 1 y el archivo 1. ¿Sí? El listado 1 no, el listado 2. El 2, ese, ahí es donde va. Bueno, ya a esta altura, llega a esta hora y ya todo empieza a salir mal. El listado 2. Ahí. ¿Está bien? Ahí. Y luego invoco a la misma función, porque voy a hacer el corte de control en el otro archivo, pero es exactamente igual. Pasándole el archivo 2 y el listado 1. No, aquí claro, el listado 2, no el listado 1. Voy a mandar al listado 2 todas las prácticas del año 14 y luego voy a mandar al listado 2 todas las prácticas del año 15 de este prestador. Bueno, esto está perfecto. Solo que hay un único problema. Ahí nomás en este planteo, ahí, así como está, hay un problema. Y el que me dice cuál es el problema, se gana, que me lo digan en menos de 50 segundos, se gana 2 marcas positivas.
Dos marcas positivas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué voy a hacer en la función esta que, ¿cómo se llama? Nada, procesar prácticas. Voy a agarrar la práctica y todas las prácticas, mientras que no cambie, y las voy a mandar al listado 2, a la estructura, a la lista, a la sublista que corresponda. Pero hay un problema. 50 segundos por 2 marcas positivas, o sea, casi que ya aprueban la materia el que me responde. No. Bueno, ese es un problema. Necesito también pero ese no es el problema. Ese es un problemita, que no vale ni 10 centavos de marca. No, bueno, vale. 25 centavos de marca, pero nada más que eso. El que vale 2 marcas es bastante más complicado. Bueno, sí, me faltaban las fechas. No, ¿qué fecha? Las prácticas para poner el nombre de la práctica. A eso me refiero yo. ¿Sí? Bueno, ese era un problema, pero no el problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Dos marcas. Me falta el... ¿No necesitas la sublista? ¿Eh? ¿No necesitas la sublista? Está ahí adentro del listado 2. ¿Cuál es el problema? Que si vos pasás, no. ¿Entendés? No podés pasar todos los archivos, todos los datos de una. ¿No se pueden leer los dos archivos en una sola? Sí, se puede, pero no quiero, porque si es lo mismo que voy a hacer con un archivo, es exactamente lo mismo que voy a hacer con el otro. Hago una función. Y le paso como parámetros los archivos. ¿Cuál es el problema? Ahí tengo un problema que necesito resolver. Bueno. ¿No va? Nah. ¿Qué voy a hacer dentro de esa función? Barrar con corte de control. El archivo F1, luego F2. ¿Sí? Bueno. Y con cada registro que yo leo, en ese while que es el corte de control, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mandar a la lista o a la sublista después, bueno, y así. ¿Y eso está bien? No, porque falta ordenarlo. ¿Por qué no? Sí, está bien. No falta ordenarlo. ¿Me falta qué? ¿Ordenarlo? No. Eso bien, es otra historia. Ah. ¿Cuál sería el problema? ¿Eh? El problema es que cuando entro a la función, ahí ya se perdieron las marcas, me las gané yo. El problema es que cuando entro a la función procesar prácticas, yo ya entro con el primer registro de un archivo y del otro leídos. Quiere decir que si yo solo meto en la lista los que voy leyendo en el corte de control, está todo bien. Pero me va a faltar el primero de cada uno. Pierdo un registro de un año y un registro de otro año. ¿Cómo lo arreglo? Lo más rápido y elegante que se me ocurre así, que ya no voy a pensar mucho más, ¿qué se les ocurre? Pasarle P1 y pasarle P2 y chao. Debe haber alguna solución más elegante. Eso no sé si es muy elegante, hacer un SIG para atrás. ¿Quién hace el SIG para atrás? No, sería como una solución. Me suena como una rayuela el SIG para atrás, SIG adelante. El juego de colegio. Bueno. ¿SIG para atrás o...? Ah, SIG para atrás. No, ahora quiero SIG para atrás. SIG para atrás, listo. Ya está, SIG para atrás. Ok. Bueno, perfecto. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Leer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Leer. Procesé P1, tengo que leer el archivo 1. ¿Sí? Entonces, a P1 le asigno, leo desde el archivo 1. ¿Sí? Bien. En el otro lado, ahora lo vamos a hacer más prolijo, lo corto y lo arreglo. En el otro lado, o sea, el otro lado sería acá, en esta parte, ¿sí? O sea, en el if de adentro, en la parte del else, tendría que leer P2, porque procesé P2, aunque en este caso no había nada que procesar, ¿sí? Y la pregunta entonces sería,
Y en el lado donde estoy invocando dos veces a esa función, ¿hay que leer? No, porque ¿Por qué no? la función es. La función lee. Y justamente corta esos cortes de control van a cortar cuando haya leído el próximo que no sea del mismo que no sea el mismo prestador. Bueno, muy bien, lo que me decía él. En realidad está bien. Este me va a haber dejado que En la posición del en la posición del próximo, solo que no voy a tener asignado ese registro en P1 y en P2. ¿Qué hacemos? control sig para atrás sería. Hasta un sig para atrás está bien, ya 2 sig para atrás es demasiado. Que devuelva, O que devuelva o le paso y lo asigno y chao. Y me ahorré el sig para atrás. Le paso P1, ¿sí? Puede haber algo más elegante, ¿no? Pero bueno, dado que son casi las 12, vamos a aceptarlo. P2 y chao. Bueno, listo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está quedando acá? Procesar, imprimir. Acá. Listado. Sería listado 1. Imprimir. Listado 1. Imprimir. Mostrar. Imprimir. Y listado 2, imprimir. ¿Sí? Bueno, listado 2, imprimir. Esto se los dejo de tarea para el hogar a ustedes, desarrollar todas estas funciones. Pero lo que sí quiero es que analicemos entre todos, ya antes, ahora para cerrar, si realmente estamos pasando bien todos los parámetros que hacen falta, si las estructuras cierran, o sea, cosa de que les deje algo para tarea para el hogar que no cierra. Entonces, listado 1, imprimir, listado 2, imprimir, tengo que cerrar listado 2, así, ¿no? Cerrar los dos archivos. Fclose de F2, ¿sí? A mí me gusta, pero por un raye mío, si abrí primero F1 y abrí segundo F2, prefiero cerrar primero F2 y después F1, en orden inverso al que los abro. No por nada en particular, pero tengo esa costumbre. Es como un TOC que tengo, ¿ven? Un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar. Todo esto creo que está perfecto. El tema sería acá. Listado 1, procesar. ¿Qué era el listado 1? Repasemos. ¿Qué era el listado 1? Los que solo trabajan, o sea, los ID presta, o ID pre era, de aquellos que solo trabajaron en 2014. Entonces, ¿qué necesito pasarle? Es una responsabilidad exclusiva del listado 1. Le paso al prestador, el prestador que ya detecté que solo, o sea, P1, que ahí tengo el ID prestador, y lo meto en una lista. En la lista que está ¿dónde? Dentro del listado 1. Es agregar un nodo al final de una lista. Listo, esa no hay problema. En procesar prácticas. ¿Qué tenemos que hacer en procesar prácticas? Yo entro con el primer registro, es como que entro acá, primero el 14, entro con el indicador de posición del archivo ahí. Y después cuando lo invoco en el 15, entro con el indicador de posición del archivo ahí. Pero nos concentramos primero en esto. Y también pasas el P1. O sea, tenés la P1. Claro, ahí no, acá. Ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces, pero este ya está leído. Ya está leído. Si yo leo. No, miento. El indicador de posición va a estar acá. Porque este ya va a estar leído. Y lo tengo en P1. Por eso se lo paso como parámetro. ¿Sí? Y el indicador de posición está acá. Si yo leo este. Pero pierdo este. Pero por eso le paso P2. Porque ya está leído. ¿Sí? Bueno, entonces, primero con el P1 suelto que le paso y luego con todos estos. ¿Qué tengo que hacer? Habría que guardar una variable con el ID pre. Hacer un corte de control, eso yo lo sé. Pero con todos esos, ¿qué tengo que hacer? Guardarlos y guardar las fechas. Mandarlos a la lista.
¿sí? Ver si ya existe el 12. ¿Va a existir el 12? En la lista. ¿Cuál es la lista? Es esta. ¿Va a existir el 12? ¿Un nodo con el 12? No. ¿Por qué no? Lo tenemos en P1, el 2. Habría que agregar ¿Por qué? ¿Por qué? Él dijo. ¿Porque tampoco? No. ¿Va a existir un nodo en el 12? No, porque tendremos que agregar P1 para que esté. Bueno, ¿y por qué no va a existir un nodo en el P12? Porque está leído. Porque está ordenado. Claro. Porque está ordenado. Nunca puede haber venido un 12 antes, digamos. ¿Sí? Entonces ni me gasto en buscarlo, lo agrego nada más. ¿Sí? Bueno, lo agrego. Más o menos lo agrego, porque entonces cuando invoque de vuelta la función, sí, ya va a existir y voy a tener dos nodos con el 12. Claro. Así que bueno, esas cosas las tienen que tener en cuenta ustedes cuando resuelvan. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que agrego un nodo con el 12, acá, al final. ¿Y después qué tengo que hacer? Porque cada uno de estos, ¿qué representan? Prácticas del prestador 12. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con esas prácticas? Tengo que colgar nodos en la sublista. En la sublista. ¿Cuántos nodos voy a colgar en la sublista? Tantos como haya ahí, como filas tenga acá. Esta que va suelta porque es el P1 más todas estas. ¿Sí? Y lo mismo acá. Esta que va suelta que es el P2 más todas estas. ¿Sí? Pero para colgar nodos ahí, ¿qué necesito? Meter... ¿Esto qué tipo de dato era? ¿Se acuerdan? Era un tag. Nodo. Era nodo infopráctica era. Y en el infopráctica necesito la fecha. ¿Tengo la fecha? Sí. ¿Dónde está? En P1 o en P2 en lo que voy leyendo. Claro. ¿Sí? La fecha la tengo. ¿Y la práctica la tengo? La tengo que ir a buscar, pero para ir a buscarla, con el ID práctica, pero para ir a buscarla necesito tener prácticas, pero prácticas la tengo acá. ¿Sí? Y esta función conoce al tag prácticas, ¿está bien? Porque no es una función de ningún tag, es una función mía del programa principal. ¿Sí? Así que está todo bien. Listo. Y después tengo todo lo que necesito acá y acá, o sea que imprimo y chao. Bueno, ahí está. Si quieren, estoy tan cansado que no tengo ni ganas de acomodar los cuadraditos. Bueno, ahí podemos ver el diagrama cómo quedó, el programa principal, pero todas las funciones quedan de tarea para ustedes, porque ya hicimos un montón de ejercicios de este estilo. La novedad acá era el apareo de archivos, ¿sí? Y esa estructura que hasta ahora no nos tocó utilizar, esta estructura de lista con sublista. Pero no usamos esa, usamos array de lista, que es muy parecido, conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿dudas? No. Bueno, muy bien. Cortamos acá entonces.